Bueno, ¿qué pasa? Esta es la tercera entrega del vídeo de apertura de Chumbete del Guapo. Y vamos a seguir. No sé si nos dará este vídeo para acabar todo lo que queda por abrir, pero que sepas que si has caído en este vídeo, hay otros dos antes que este, en el que se abre plomo también. Y que puede que te interese, Porque siempre, bueno, cada vídeo tiene su bombita. Entonces, bueno, esto no sé de dónde viene, pero aquí tenemos plomete. Entonces esto ha sido inesperado. Esto hace muchísimo que lo compré, ni me acordaba ya. De hecho, creo que compré una de más. Bueno, son citis, no pasa nada. Es papel por papel, chavales, papel por papel. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Quita estas fundas. Vale, esto a ver si abre de un tirón, a ver si no se parte. No se ha partido. Ok. Fuera. Vamos a poner esto aquí a un lado, ahí, la City, que nos mire bien. Vamos allá, el cúter. La hoja para adentro, porque no queremos sorpresas. Buah, jugasteis Eldrazi. Yo fui a la presentación de Rise of Eldrazi. Interesante bloque de troncos. Me han puesto dos. Buah, mirad por ahí. Estos no sé cuántos tengo ya. Vi una baraja que se llama Suspicious Bile, que mata con esto y con Black Vice. Interesante partida. Se veían los vídeos. Oh my god. Buah. Dios. Qué jodida gloria bendita, chavales. No sabéis el gusto que da. Joder, el abanico de vida. Este tiene unos mordisquitos. Cuando veo esta carta siempre me acuerdo de un chaval. En el vídeo anterior os hablé de un chaval que me había timado en mi clase el meditar. Una de las mejores cartas de la época cuando acababa de salir Tempest. Y recuerdo que el pavo no era capaz de pronunciar esta carta. Porque la R esta, ¿sabéis la gente que tiene dificultades para pronunciar la R? El perro. Pues el termokarst le petaba el cerebro al chaval, qué coño. ¿Cómo le vacilábamos al pobre? Supongo que al final el tiempo siempre equilibra las cosas. Así nos quedamos así. Después de habernos enterado de sus timos, porque a mí me timó varias veces, era como así. ¡Arde, cabrón, arde! Este soy yo, en el pasado, en la prehistoria, en otras reencarnaciones. Porque yo creo en la reencarnación. Espero que en otra vida no fuese leñador, porque habría sacado mucha madera para generar cartones. A ver, coño, que a mí no me ganas, hombre. Estas bolsas son un dolor de huevos. Van tan ceñidas, yo. Los japos no sé cómo la meten, macho, pero para sacarla no hay forma. Vamos a quitar esto. A ver, un relleno por ahí. Aquí hacen cosas un poco curiosas. ¿Por qué me hacen esto? Vamos a ver. Lo hicieron en el otro sobre también. Si podéis ver, tenemos relleno de frente, relleno de espaldas. Uff. Mamá, me acaba de dar un calambre en los huevos esto. El primero que consigo, el primero que tengo en mis manos. Buah. Carta que me gusta mucho además. Buenísima. Esta no creo que la ponga a vender, ¿no? Esta creo que se va para mi plomo. Plomo personal. Y luego los Balancing Act tengo ya los míos. Entonces estos si os molan. Oh, Dios. Cuando vienen tantas foil juntas es absolutamente placentero. O sea, espero que podáis ver bien con la luz y todo, porque esto es la polla. Ver todas estas así juntas, se os va la olla, chavales. Buah. Se os va la olla. Los monos estos que tienen flash, que molan a Dios. Los fangos ahí y el Sergeant, guapísimo.
Joder, vaya sobrecito, compañeros. Vaya sobrecito. Mira cómo brilla esto, joder, es increíble, ¿eh? O sea, se me va la miopía de la vista al ver este foil. Voy a ponerlo ahí, que se vea bien. Y a ver el segundo relleno, porque esto ya es... ¡Wow! ¡Wow! El espantoso. Es verdad. Estos creo que los pilla Jarerulla, no me acuerdo ya. Buah, hace mucho tiempo. Buah, qué guapos. Estos los compré porque vi que el Fran, el argentino, gran jugador, por cierto, se hizo una baraja con magnívoros, toda de sorceries y petatierras. Es una ponza con oaz y magnívoros. Me parece que era así. Y tiene los petatierras, las lluvias de piedras, tiene Burning Wish. Bueno, muy interesante la baraja, muy interesante. Grande, grande esta foil. Buah, el Pyrex Enrager, dificilísimo de pescar. Está centrado casi perfecto. Nice. Y estos que los seguiré cogiendo, porque para lo que valen, los cojo. Si algún día explota esa baraja... ¡Oh! Dios, la movilización. Había cogido dos. Hostia, estoy mal de la cabeza, chaval. Slightly played. Bueno. O sea, tenemos Near Mint, Slightly played. Esto es good, chavales. Esto es good. Mira para ahí. Madre mía. Menuda mandanga, chavales. Menuda auténtica mandanga. Espero que os esté molando, porque así cuando vienen muchas foils juntas... Dios, es un deleite absoluto para mí. Vamos a abrir ahora aquellas de allí. Esto fuera, rellenuto. A ver la City, a ver cómo está esa City, que nunca se sabe. Tenemos una B en esa City, a ver si es una B realmente o es... Vete tú a saber lo que es. Venga, vamos a ir... Hay tablados aquí. Hay fundas rígidas, creo. Igual he hecho un bet, aquí también. Más que la City, igual no lo hay, pero... Bueno. Hostia, que aquí hay dos cosas. No serán dos Cities. No estoy tan colgado, ¿no? Buah. Se os va la olla, chavales. Pues sí. Esto es más bomba que una City. El primero para la colección. Salió esta baraja de combo de Irgoten Games. No sé si la conocéis. Me parece una baraja muy, pero que muy interesante. Y lleva 4 de estos, chavales. O sea que como no los tengáis, id apretando los huevos, porque esto es una puta barbaridad lo que cuesta. Recuerdo cuando pagué €1 por uno de estos en castellano, en una feria del manga, aquí en Coruña. €1 por un fucking Leon Eye Diamond. Por esa carta absolutamente inútil, injugable, cuando Magic o el jugador no conocía las reglas de la pila y no sabía que podía responderse a sí mismo al petar el LED y chumbear con esa maná. B. Vamos a ver esa B. Bueno, felicidades, Felicidades. Habéis gradeado bien la carta. Esta vez mejor que aquella B. Y el LED casi... costó casi el doble en yenes. Ojito, Ojito a la movida. Vale, ahora aquí dentro no va a haber más plomo. Garantizado. Aquí dentro no va a haber algo más tocho que un LED. Vamos, si lo hay, alguien me lo metió. En plan, no sé, drogas o algo así. Vale, aquí son cartas guachis, jugables.
Los foil ahí, cundientes. 3 roots. Me encanta esta carta, pero no acabo de encontrar un lugar donde poder meterla. Es una pena no poder meterla, pero a veces pasa. Los fríos se están poniendo en gran escasez esta carta. Esta tienda siempre a sus viejas costumbres de mandarme las cartas barajadas. Esto es una D. Vamos a ver qué trae una D. Esto es una carta, como bien sabéis, muy cara. Y solo hay uno de estos, qué pena. Mira, hay aquí un par de fríos más. Unos foil, un oath. Vale, y tenemos los foil. Más foils. No, desbarajan las cartas yo. Esto es una B y esto es una A. Ah, entonces igual tenía algún tipo de sentido. ¿Será que aquí empiezan las Bs? ¿Ves? Pero aquí hay B. O lo pasé para adelante, ¿no? O irá por costes. Bueno, no entiendo nada. B. B. A. B. Esto va al azar, chavales. Estos son unos rachahuevos que cuando yo le comenté si me podían echar una mano para organizarme un poco mejor el pedido. Está doblada, vale. Bueno, pues bueno. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Que solo tenga eso ahí. Porque esto no es un problema para la funda realmente. La carta está doblada, pero no daña la funda. Esto podría... Igual con calor podría hacer alguna virguería. Algún día grabaré cuando no me importa perder cartas. Esta me costó dinero, ¿eh? Pero muchísimo menos de lo que se puede llegar a vender. No sé si pagué 2000 yenes por esta carta o algo así. Unos 13 euros, más o menos. Si las puedes vender así por 50, pues imagínate, ¿no? Cunde igual, no lo sé. Igual me la como para toda la vida, ¿eh? Que también es posible, pero bueno. Sí, está más arrugadilla, ¿eh? No sé si podéis ver ahí la grieta. Fue una buena doblez. Y esto es una maravilla. Este creo que lo voy a separar para mi colección. Tiene muy buen centrado. Está un poco desplazado a la derecha. Pero estos son una auténtica preciosidad. De parente. Buenísimo el dibujo. Voy a poner ahí con lo demás. Y esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, era al principio. Grandioso, grandioso. Joder, qué de plomo, chavales. Qué de plomo. Buah, hacía mucho tiempo que no tenía uno de estos, ¿eh? En Japo es el primero que tengo. Buah, qué pasada. Voy a dejar ahí. Luego cuando acabe el vídeo nos quedaremos a solas un rato. Ojo diamante de león. Es como el ojo que todo lo ve, ¿no? De la pirámide, de los Illuminati. Nunca lo había visto hasta ahora. Creo que grabar vídeos me aumenta la consciencia. Así lo diré. Me ilumina. Como decía un chaval, yo ya no puedo, ya he llegado a mi máximo exponente espiritual. Ya no puedo llegar a más. Mirad, me queda este de aquí y este de aquí. Vamos a abrir el pequeño. Porque como creo que estoy siendo consciente de que me estoy enrollando un poquito de más, pues quería estar ahí en milestone 20 minutos. En la franja, ¿no? O sea que bueno, vamos a ver. Esto es de otra tienda distinta porque... ¿Fumas Thermocast? Dios, no controlo nada. No controlo nada. Ahora voy a tener Thermocast para 2 años. Bueno, no hay problema. Si queréis Thermocast, chavales, avisad. Yo cogeré para mí los míos porque no tengo. Es una carta que ahora mismo no... Bueno, no juego. Es que no es tan japo, entonces es un problema eso. A ver si puedo separar esto de alguna manera. Así. Espero que no me llamen, porque cuando me llaman por teléfono, esta vez me olvidé de ponerlo en modo avión. Y si me llaman, se jode la grabación, se interrumpe. Ya me tiene pasado alguna vez y es bastante por culera. Seguro que os cuadró algún vídeo de que se cortase. Ya veis que soy muy poco profesional, soy muy de andar por casa. Ahora mismo me está hablando por WhatsApp el chaval que me ayuda a comprar allá en Japón.
Y es como, ahora mismo no te puedo atender. Estoy aquí bloqueando. Entonces, pues eso. Me falta una City of Traitors, que creo que la tiene este chaval, de hecho, desde hace y pico 1000 millones de tiempo. Me compró 2 y solo me ha mandado una. No le quise decir nada, pero bueno, a ver. A ver. Últimamente está currando bastante mal el tío, porque... No sé, creo que tiene problemas familiares. Os cuento esto porque sé que os interesa. Y me está jodiendo bastante, la verdad. A ver. ¿Por qué no le pondrán el tirador? Da la vida el tirador. A ver, ¿cómo está esto? Sí, está LP. LP menos, incluso Playez. Muy petadas. Yo a la mía la pillaré cuando... No tengo mi Survival, no la separé todavía. Es una carta que... No sé, llamadme ignorante, pero creo que es una carta que hace la baraja muy dependiente de ella. Entonces si te la talan, es como que... Bueno, va a medio gas. Eso es rascado, me parece. Sí, esto está LP también. Le haré foto y... para quien la quiera. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Una lluvia de Thermokarst. O hay más cosillas. Buah, soy un enfermo. Menuda enfermedad, tío. No sé ni dónde las compré ya. Natural Order. A ver qué tal. Estas son jodidas de encontrarlos. Los Hot Springs. Los onsen en japonés. A ver qué más hay por aquí. Teres Nielsen ahí siempre tan top. Buah. Ahí el mono, mirad el mono. Este es el mono que sacrificas para invocar a la pantera. Cunde. La pantera siempre pega más que el mono. Ok. Y un mix variado en inglés los compré, menudo ñordo. Vale, ok. Y estos son jodidos Near Mint. Estos si están Near Mint van a ir por un precio desorbitado. Ya lo voy avisando, ¿sí? Esto es una jodida reliquia, esta carta Near Mint. La típica carta de fulano que acaba de empezar a jugar a Magic, que juega sin fundas, juega 3 meses, se cansa y mete su baraja en un cajón sin fundas, con una goma puesta. Espera, que esto lo necesito para mi salud. Un segundo. Voy a guardar así. Así. Un segundito, ¿vale? No tarda nada. Esto es rápido. Rápido como una centella. Vamos a ver. Vale, creo que he hecho algo mal aquí. ¿Por qué no están? Ah, porque están en la otra pila. Esto era del vídeo anterior. A ver, aquí. Tienen que estar aquí. Esto ya lo vimos todo, ¿verdad? Y estaban sin funda, además. A ver, pasamos suave. ¡Suavecito! Ahí, ese pa' ahí. Oh, Dios, qué gusto. Me da más gusto cuando están todas sin fundas o todas con fundas, ¿veis? Otro toque más. Mira para aquí, chavales. Nunca tuve tantos. Guapísimo. Un buen abanico esto. Se te quita el calor, con él. O el frío. ¿Calor o frío? Era glacial. Ya sabemos todos. De las pocas cartas útiles, por cierto, que tiene esta ampliación. No sé qué más cosas tenía, pero es que es tan basura la ampliación esta. Bueno, las Penance, evidentemente, ¿no? Pero quitando eso. Bueno, ya que estamos, vamos a condensar la movida en este mismo vídeo. 19 minutos, a ver si no se me acaba el espacio del móvil, que eso es otro hándicap que tengo bastante guapo también, porque os los quiero grabar en 4K. Y entonces, claro, se me vacía el espacio, evidentemente. Y como venden móviles que graban a 150 megas el minuto, o más,
pues... Y luego te lo venden con un espacio que... O sea, que lo llenas increíblemente fácil, ¿no? Este móvil graba a 4K, pero es que si lo pones 4K 60 frames, yo no lo tengo 60 frames, porque entonces hago un vídeo y chao. Un vídeo de así 20 minutillos son 4 gigas y medio, 5 gigas. Entonces lo tengo que grabar a 30 frames para que, bueno, se vea en alta calidad, pero sin ese, digamos, sin ese, ¿cómo se dice? El refresco. No se ve tan fluido, ¿no? Digamos, la imagen no se ve tan... Bueno, como los televisores americanos, ¿no? Que tienen ahí como esa fluidez súper guapa. Grabé alguna vez a 60 frames y es la polla. Ya lo dije, el siguiente teléfono que me pille, el siguiente iPhone, le voy a meter 512 gigas o 1 tera y voy a grabaros a 60 frames y va a ser esto, vamos. Mira, para ahí una orgía. Guau, qué guapo. Lo compré en inglés, qué pena. Era el único que tenía. Estos por aquí, uno de estos. Guau, ¡Guau! ¡Qué buena atrapada hice aquí, chaval! Los Mesmeric Fin. Ya veis que a mí, o sea, me sorprende muchas veces más el hecho de encontrar una carta jodida que el precio en sí. Porque es que a mí me lleva el tiempo, exactamente el mismo tiempo, encontrar esto. Vale, lo estoy diciendo extremadamente mal, supongo que tiene que ver con mi dislexia todo esto. A mí comprar una carta de 100 euros y de 20 céntimos me da el mismo trabajo, es lo que quería decir. Y si tengo que buscar en 7 o 10 sitios para encontrar estos, y en un sitio para encontrar unos Wasteland, por ejemplo, que lo decía en el vídeo anterior, pues es como, joder, la satisfacción que a mí me reporta encontrar esto es infinitamente superior a la de encontrar una carta que cuesta 10 veces más o 100 veces más, ¿no? Como es, bueno, no es el caso, pero bueno, casi. Entonces, pues eso, como estos, que ahora hay bastantes, el mercado se está fludeando con los naturalizar y están cayendo en picado de precio. Yo los sigo comprando porque me parece una carta buenísima que se juega en un montón de formatos y entonces yo la sigo pillando. Cuando salen allá, las hay en más sitios. Sorprendentemente, yo pensé que ya sería la común perdida. Esperemos que otras comunes perdidas que hay aparezcan, como los Mesmeric Fin, como las Vendettas, como los Abrazo del Invierno, que no hay ninguno. Los de Portal es absolutamente... O sea, no es imposible, pero es muy difícil de encontrar en Japón. Y entonces, pues eso, ya muchas veces... El precio, evidentemente, es muy importante, pero el hecho de encontrarlas es un auténtico subidón. A ver, aquí son todas iguales. Esta es la paralaje negra, letal es la mano. Una carta bien curiosa. Sí, de puta madre, es una carta curiosa. La vi jugar a un pavo y dije, pa' dentro. Las voy a pillar. Oh, el huevito, buenísimo, qué chulada, me encanta. Blanco-azul, creo que lo voy a separar para mí. Para cuando me haga la Tron. Sí, este lo voy a separar para mí. Me gusta mucho y no hay demasiados. Se pueden encontrar. Y aquí más naturalizar. Ya aquí le hice un saqueo guapo. Y aquí hay uno, el Wyvern este. Este Wyvern es de los dibujos favoritos de Ron Spencer, all time. Es una paleta de 4 o 5 colores. Ya lo veis aquí. En la que con eso hacen un dibujo absolutamente excepcional. Increíble. Es un artista, para mí es de los mejores que hay en Magic. Y empezó desde la primera edición, ¿eh? Es decir, en Alpha ya pintaba. Tenía el terror y bueno, all time. Es un ilustrador de toda la vida. No sé si como Terence Nielsen, creo que Terence Nielsen entró un poquito más adelante. La verdad que no lo recuerdo ahora mismo, pero hay ciertos autores que han seguido ahí, como Mark Poole, por ejemplo. No sé si ahora está. Desfalleció. Vale, estos también son importantes. Se están complicando estos también. Solo 4.
A ver qué tal el Winteror. Está desplazado a la derecha, como no, como todos los Winteror. Bueno, es un Excellent menos, está un poco rayadillo. Excellent menos. Aquí tenemos el... Esto es como el Ring Leader de zombies. Y aquí tenemos unas cities. Unas cities... ¿Por qué me hacen esto de cambiarme fundas? Esto me raya un poco. Y bueno, y ya veis que tenemos una ola de olas. Una ola de olas. Si la banean, igual me doy con una patada en los huevos. Pero... Hostia, suéltala ya. Está gastadilla. Sí, está gastadilla. Esto es un LP. Un LP por ahí. Funda para el chan. Me llevaron la papelera. Estas fundas que agarran no me gustan nada. Por dentro son rugosas. Os lo voy a enseñar. ¿Veis? Esto agarra la carta. Bueno, a ver. Aquí es mucho más rugosa. Yo creo que es el negativo de lo que está de ese lado. Y agarra la carta bastante. Entonces, si la metes a pelo es una mierda. Si la metes con funda, pues oye, igual cunde, porque no se te sale tan fácilmente, ¿no? Sí, LP. Las dos LP, pero preciosísimas. No sé en qué momento las compré, pero... Hay unas cuantas ya. Déjame un segundo. ¿Dónde puse las fundas? Vale. Vamos así. Preciosas. Y aquí la marea de tiles, que si la chapan... Bueno, pues cartón. Cartón bonito. Más bonito que los que te dan en el banco. Para mí, desde luego. Algún día igual os cuento mi historia con Magic, porque... Bueno, digamos que han estado conmigo toda mi vida, prácticamente toda mi vida. Y cuando no han estado, las cosas no han ido bien. Siempre que han estado, hubo prosperidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre comillas. Prosperidad en amistades, prosperidad en diversión o incluso en dinero, ¿no? Entonces, pues ya creo que de esta vez he vendido mi colección muchas veces. 3 o 4, con Duals, con Lotus y todo eso, ¿no? De los locos. Pero de esta vez no va a pasar. Esta vez ya no va a pasar. Es un juego demasiado increíble como para dejarlo una cuarta vez. Eso sí, también voy a decir otra cosa. Las veces que lo dejé, coleccionaba con otra persona, distinta de cada vez. Y fueron los que me impulsaron a dejarlo. Y como yo tampoco jugaba, porque siempre tuve temporadas de jugar más y jugar menos, pues era como, bueno, vale, pues nada, sí, lo vendemos, tal. Y entonces, pues eso. Mola juntar colecciones, yo lo hice varias veces, si mal no recuerdo, tres o 4 veces lo hice. Mola mucho porque ves tantísimo plomo junto que dices, ¡buah! Pero luego cuando llega el reparto, ya no mola tanto, ¿no? ¡Buah! Me quiero hacer esta deck. ¡Ay, no! Que las fetches las llevo yo. Me faltan 3 fetches azules. Vale, pues ya no me puedo hacer esa baraja. Tengo que ponerlas yo y tengo que forzar al otro a que pague por unas fetch que no van a ser para él. Bueno, compartir Magic, chavales. Si os sale a vosotros exitosamente, me encantaría que me explicaseis cómo hacéis. Yo no lo pienso volver a hacer, pero a nivel anecdótico y de aprendizaje, cómo podéis haber llevado a gestionar algo como un cónclave organizado, selecto, adecuado, consciente y con intelecto para no acabar a mordiscos entre vosotros, que es un poco lo que nos había pasado a nosotros, ¿no? Y un atrito para ahí. Así, como los del atrito, pues habíamos acabado nosotros, arrollando. Pues nada, chavales, aquí se acaba la jornada de este mes, esta temporada. Supongo que estos va a juntar 3 semanas de vídeos y a ver cómo me las apaño para tener más chumbete para vosotros y para mí. Gracias por haber llegado hasta el final, si habéis llegado. Y cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!